Tenemos aquí otra, miren, la operación continua de un motor con carga rateada o carga que es la que requerimos, ¿verdad? Carga requerida. Operación normal de un motor con la carga requerida en ese momento, con una pérdida de requerimiento de enfriamiento a los devanados del motor, eventualmente resultará en que, pues sí, estamos perdiendo enfriamiento a los devanados del motor. Básicamente aquí nos referimos al estator, ¿verdad? El estator con sus devanados, pues son los que se van a calentar porque son los que reciben la corriente eléctrica, ¿verdad? En un motor. Esos devanados, si se calientan, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, que cavite la bomba. No tenemos relación aquí con la cavitación de la bomba. Ese es otro fenómeno, ¿verdad? De la hidráulica. Aquí miren la respuesta de la Canadá, en donde habla de un derretimiento o falla, ¿verdad? Esta es falla catastrófica, breakdown, o sea, ya falló el motor, y más bien dice aquí los aislamientos del motor y tierras eléctricas. Entonces, hay que saber esto, ¿verdad? Que los devanados tienen sus aislamientos, que son plásticos, y tenemos calentamiento de los propios devanados. Los aislamientos que son plásticos se derriten y se desbaratan. Entonces el cable que lleva la corriente eléctrica tiende a hacer tierras ahí con la estructura, con los fierros del motor. Entonces la respuesta es la Canadá, ¿verdad? Como operadores, bueno, siempre hay que estar monitoreando esto, ¿verdad? Y si tenemos por ahí un calentamiento excesivo en el motor, que a veces tenemos indicación en cuarto de control, o el ayudante nos avisa, ¿verdad?, que hay temperaturas altas en el motor, hay que tener cuidado porque se pueden derretir los aislamientos y crearnos tierras que van a hacer cortocircuitos, al final daño al motor, y pues ya saben ustedes, habrá que rembobinarlo, habrá que sustituirlo tal vez, ¿verdad? Ya son consecuencias más graves, entonces hay que estar muy atento. Y antes de que suceda esto, pues poner fuera de servicio el motor. Esto es lo que sucedería entonces, de acuerdo a esta pregunta, si se calientan los devanados, perdiendo la capacidad de enfriamiento. Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes resulta de una prolongada operación de un motor de inducción con excesivas temperaturas en el estator? ¿Verdad? Ese es el que me preocupa, el estator, porque es el que recibe la corriente, ¿verdad? Voy a ponerles aquí el estator. Aquí hay un dibujo simple, ¿verdad? Pero se refiere al que está haciendo el campo, el que tiene el polo norte y el polo sur, ¿verdad? Este es el estator, y ahí, como ven, es en este caso en la corriente continua, pues es el que recibe la corriente para hacer el campo magnético que va a inducir el movimiento de giro en el rotor. Entonces, siendo el de continua, siendo el de corriente alterna, ¿verdad?, que es este que les ponía, el jaula de ardilla, que es el más común que tenemos en la planta. Igual vean cómo tenemos los devanados aquí adentro del estator, que tenemos la carcasa, ¿verdad? Y dentro de la carcasa están estas barras, ¿verdad? Son unas barras que tienen los devanados. Aquí nada más las dibujé así como unas barras, pero aquí son devanados. Hay un núcleo y hay unos alambres que están enrollando a ese núcleo, haciendo unas bobinas que se les llaman devanados, ¿verdad? Y están en el estator. Normalmente para las jaulas de ardilla pues son seis bobinas o 6 devanados que están arreglados. Vean ustedes aquí como A, B y C, cada par de devanado recibe una fase de la corriente trifásica, ¿verdad? Y pues aquí la finalidad de tener así este arreglo es para que, como ustedes saben, la corriente alterna que está oscilando, América, Brasil, Canadá, o la secuencia de fase que sea, pues va a hacer que se establezcan campos magnéticos de diferentes fuerzas entre
entre cada uno de los pares, y como va aumentando y disminuyendo la fuerza, pues cuando es mayor la fuerza entre las letras A, ahí la jaula de ardilla va a moverse, ¿verdad? Y luego si la que sigue es la Brasil en fuerza, pues va a jalar la jaula de ardilla hacia B, y luego la fuerza más grande en C, pues ahí se va jalando a la jaula de ardilla para que gire. Y cuántas veces, pues 60 veces, ¿verdad? Son 60 ciclos lo que tenemos de la corriente alterna, lo va a hacer 60 veces por segundo. Entonces ahí estará el campo que se llama campo giratorio magnético, ¿verdad? O campo magnético giratorio, y la jaula de la ardilla lo va a seguir a ese campo magnético. Bueno, esa es la idea de los devanados, ¿verdad? Para eso están, y reciben calentamiento porque pues al pasar la corriente eléctrica por ahí, ustedes saben, el efecto Joule, donde hay paso de corriente, pues va a haber calentamiento. Bueno, entonces aquí a eso se refiere esta pregunta, ¿verdad? Dice, para la operación prolongada con temperaturas altas en el entorno, ¿qué va a pasar? Pues que va a disminuir la resistencia eléctrica y dice disminuir la resistencia eléctrica a tierra, debido a que se han fallado los aislamientos de los devanados. Entonces fíjense cómo dice la respuesta, vamos a analizarla bien. Disminuye la resistencia eléctrica a tierra debido a la falla de los aislamientos de los devanados. Esto quiero que lo vean ustedes. Vamos a poner aquí en el pizarrón y ahorita restamos. Fíjense, si tenemos un cable, ¿verdad? Voy a dibujar aquí un cable y aquí le pongo su aislamiento, ¿verdad? Esto que estoy dibujando aquí así achurado es el plástico del aislamiento, ¿verdad? Lo está envolviendo al cable, ¿verdad? Puede ser un plástico, puede ser un hule, ¿verdad? Normalmente son hules. Bueno, esto puede estar aquí en contacto con la estructura, ¿verdad? Esta es una parte metálica. Vamos a pensar que esto es un metal, ese cuadrito que puse ahí. Entonces, si se calienta el alambre, ¿verdad? El que va en medio, su temperatura aumenta, va a fallar el aislamiento, se va a derretir, ¿sí? Entonces, la resistencia que tenía el paso de la corriente del cable hacia el metal, fíjense, había una resistencia eléctrica, ¿no? Una resistencia del paso hacia el metal. Toda la corriente va por el cable. Pero si ya falló el aislamiento, esa resistencia hacia el metal disminuye. Esa resistencia puede disminuir tanto que queda en contacto el cable con el metal, y entonces la corriente ya no se va hacia donde tiene que irse, se va a tierra, ¿verdad? Aquí a tierra. Por eso dice, disminuye la resistencia a tierra, ¿sí? Porque ya el aislamiento ya no está haciendo su función, porque ya se fue, o ya se derritió, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la pregunta dice que qué le va a pasar, o qué va a pasar si se trabaja prolongadamente con temperaturas altas. Pues que la resistencia eléctrica disminuye a tierra debido a que falló el aislamiento de los devanados. Bueno, las otras respuestas pues hablan de un incremento de la resistencia, o incrementa la demanda de la corriente eléctrica. Pues no incrementa, ¿verdad? Entonces es la Canadá.